aquellas maravillosas revistas, capítulo 59, de todos los coches grandes y pequeños. Hay una serie británica que me encanta, muy recomendable, y que se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas, y que va sobre veterinarios rurales. Es que me gustan mucho los animales, de todos los tamaños, y se me ha ocurrido tomar prestado este título porque os anticipo una cosa. En este podcast encontrarás todo tipo de coches, grandes y pequeños. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Lo primero que voy a hacer es pediros perdón porque tengo la garganta un poco mal. Espero que no me ataque la tos, pero cualquier cosa antes de no estar en nuestra cita de todos los lunes. Yo creo que incluso hoy día, con la llegada de los SUV, los híbridos, los eléctricos, sigue habiendo una oferta de automóviles enorme, variada, donde puedes encontrar casi de todo. Y digo casi porque en concreto los coupés asequibles comienzan a ser una especie que escasean, una especie en vías de extinción. En noviembre de 1989, la lista de precios que había en España ya era de 3 páginas y había de todo, como vais a comprobar. Ya desde entonces, por cierto, cambiando de tema, la maldición del número 12 más 1 me perseguía, pero pude superarla, como vais a ver. Y empezamos ya, y empezamos fuerte. Parece que me persigue el 911 justo, probablemente, en un momento de mi carrera profesional en el que podría decir que menos apego tengo a este coche. La prueba del Carrera 2 de 1989 se titulaba El 911 ha muerto. ¡Viva el Carrera 2! Una imitación directa de lo que se dice cuando fallece un rey y le sustituye otro rey. El rey ha muerto, viva el rey. Esta prueba no la escribí yo, pero está muy bien escrita. La escribió un buen amigo mío que se llama Juan Manuel Pichardo. Voy a leer este recuadrito del 911 ha muerto y además lo voy a leer íntegro, no lo suelo hacer, pero es que me parece una reflexión buenísima y que hoy, muchos años después de ser escrita, tiene incluso más vigencia. Dice lo siguiente, leo literal. Porsche es una marca única por muchas razones. Una de ellas, la que realmente ha forjado su personalidad como marca y como empresa, es la difícilmente explicable aceptación que tiene el 911. Hay gente que tiene dinero y se compra un 911 en lugar de cualquier otro coche que podría prestarle mejor servicio. Hay gente que no tiene tanto dinero, pero que sigue soñando con el 911 en lugar de con cualquier otra maravilla técnica de las que tenemos en el mercado. Este fenómeno sería interesante objeto de estudio psicológico o sociológico. Como Porsche no puede acabar con el modelo que le ha dado su carisma, ha tenido que recurrir a una solución drástica, cambiarlo todo para que todo siga igual. El Carrera 4, con unas ruedas delanteras que también tiran del coche, es la máxima expresión de este principio. El Carrera 2 entronca más con el antepasado común de ambos. Es la versión más auténtica del Porsche más auténtico. Como resultado de esta huida hacia adelante, que suponen los nuevos Carrera, nos encontramos con un fenómeno absolutamente atípico en la industria del motor, en la industria del automóvil. Una evolución que no cesa. Cualquier modelo de vida suficientemente larga como para atravesar distintas etapas tiene un cenit en su historia, un momento en el que alcanza el máximo apogeo técnico, seguido irremisiblemente de una etapa de declive. Pues bien, esto aún no ha ocurrido con el Porsche 911. Aun con la escasa perspectiva histórica que tenemos en este momento, se puede afirmar que el Carrera 2 es el mejor 911. Por el momento. Bueno, yo creo que es dar en diana, porque como os he dicho, este coche, que era muy parecido a su antecesor, la segunda generación, pero Porsche decía que más del 80% de las piezas eran distintas. Era otro coche, pero seguía siendo, para bien y para mal, un 911. Decía que había de todo. Vamos a dar un salto a un coche que era único en su especie en España. Me refiero al Seat Marbella, que en noviembre de 1989 se podía decir que era el único utilitario, si tenemos como utilitario el coche mínimo que tiene lo justo para permitir moverte en un coche. Era la versión del Marbella, que como sabéis es la versión modificada del Panda para superar las trabas que había puesto Fiat a la marca Seat. Bueno, se parecía muchísimo al Renault 5, sobre todo de frente. De hecho, mucha prensa del motor con mala baba lo llamaba el R Panda. No era mi caso, No era mi caso. Voy a hablar de otro coche que me encantó, de una marca que atravesaba en esos años muchos mejores momentos que ahora. Bueno, es que la verdad es que eso no es difícil. Os hablo del Jaguar 4.0 Sovereign. Y decía de ese coche que era
una perfecta, que esta sí la escribió esta prueba, una perfecta combinación de clasicismo y tecnología. Bueno, la única crítica realmente importante era que se decía que la habitabilidad en alto era un poquito justa, que el consumo era elevado y que el peso, fijaos que estamos hablando de un peso de 1.600, 1.700 kilos, era elevado. Pero ya se hablaba de la electrónica. Perdonad. Y ya se decía, ya se anticipaba, que la electrónica nunca había sido el punto fuerte de las marcas británicas y que este coche llevaba mucha electrónica. Claro, cuando pruebas un coche nuevo. No sabes los problemas que puede dar después. Vamos a hablar de un coche que también me encantó en su momento. Era un coche, bueno, lo estoy viendo, no digo que fuera muy bonito, pero era impresionante, porque era como un coche americano bonito y bien hecho. Os estoy hablando de no era americano, del Honda Accord. Pero el Honda Accord, que era muy grande, se acercaba a los 4,7 metros, pero con una batalla enorme, con un motor precioso, de 5 cilindros. Me hace mucha gracia porque se decía en la prueba que daba la sensación de que la gente de Honda, aparte de buscar estilistas para diseñar el exterior hasta en el mínimo detalle, que el coche era muy bonito, muy bien acabado, aparte de buscar diseñadores para el interior, que para ser un Honda era más alegre y más llamativo de lo normal, que ya sabéis que en esta época los coches japoneses eran muy sosos. Ahora también, pero no tanto. Pero se decía, es que parece que incluso en el motor ha habido un estilista para que se hiciera bonito. La verdad es que abrías el capó, en esto las cosas han cambiado mucho. Y el motor era espectacular, con esas culatas que ponía PGM F1. Bueno, era una compresión de 9,7 a 1, una cilindrada que era aproximadamente 2 litros, un 5 cilindros de 2 litros, y ofrecía 160 caballos, pero realmente ofrecía unos 160 caballos muy aprovechables. Un coche excelente y que a mí me encantó. Os he dicho que cuando hacemos las pruebas, las comparativas, sobre todo si eran numerosas, pues era un reto de logística. Eran complicados, muy complicados. Y decidimos hacer, el todoterreno estaba de moda, el Suzuki, el Nissan Patrol y luego otro montón de coches, de los que voy a hablar, que llegaron después, pues hicieron que no fuera coto privado de Santana y de los coches que tenían los agricultores o la gente que tenía un cortijo. Ya empezó a ser también un coche para el ocio. O también combinable, que podía ser de ocio fin de semana y de trabajo entre semana. Bueno, pues decidimos nada más y nada menos que juntar todos los todoterreno que se ofrecían en el mercado español. Os voy a hacer una pregunta que los que sois listos vais a adivinar seguro. ¿Cuántos coches nos salieron? Efectivamente, 12 más 1. Una maldición que ya me perseguía, pero que luego os contaré cómo solucioné. Se puede decir que en esa época había coches todoterreno de 3 tipos. Unos que eran exclusivamente de trabajo, otros que eran muy enfocados al ocio, y la mayoría que eran polivalentes, que servían para todo. Entre los más polivalentes estaban 4 coches muy interesantes. El Dacia 10.4, que era un coche con un precio pues muy accesible. El Lada Niva 2121, que era un coche que, bueno, no era el más robusto de todos, pero en el fondo era un coche muy sofisticado, con carrocería monocasco y suspensiones de muelles. El Suzuki Samurai, que era un coche muy bien hecho, muy bien diseñado, indestructible, y un coche que, como sabéis, tuvo enorme éxito. Y el Santana 2500, que ya en esta versión, pues también lo que hicieron fue dotarlo de un equipamiento para aspirar no solo al público que quería un coche de trabajo, sino a quien quería algo más. Para quien quería algo más, no algo más, sino mucho más, había todoterrenos muy lujosos. Estaban en esta categoría 3 coches espectaculares. El Jeep Cherokee 4.0, por cierto, otro de los pocos todoterreno con carrocería monocasco, un chasis monocasco. El Nissan Patrol Wagon Top Line, o sea, la versión larga y muy equipada de este coche. Y luego pues estaba un fijo de estas pruebas de todoterreno lujosos, el Range Rover SE, que en el fondo era un V8, era el coche más apetecible de todos, pero claro, es que valía el doble que el Nissan, pero era un coche muy interesante. Y luego, pues teníamos la categoría más interesante, que podríamos llamar la de los pesos medios, que aquí había muchas novedades, porque teníamos el Daihatsu Rocky, el Isuzu Trooper, que era una especie de Mitsubishi antiguo,
El Mitsubishi Montero, corto. El Nissan Patrol, corto. El Toyota Land Cruiser 250 TD. Perdón. Que era una versión no del todo corta, pero no era la larga, desde luego. Y el eficacísimo coche que se llamaba UMM, el UMM 100, que era corto. Era un coche made in Portugal, que el nombre era União Metalomecânica, y que era un coche que iba increíblemente bien en todo terreno. Yo creo que junto con el Defender, que no estaba en esta comparativa, para mí en ese momento, de lejos, los mejores. Incluso diría que mejor que el Suzuki, que iba muy bien. Como no quería que hubiera 12 más 1 coches, pues me inventé una solución. Y probamos una furgoneta, que era mitad furgoneta, mitad monovolumen, porque era una furgoneta realmente, la L300, pero con un acabado por fuera, bicolor, por dentro, muy bien equipada, muy bien rematada, que la convertía en un monovolumen, en un turismo. Pero eso sí, con tracción total. Era una furgoneta que era monovolumen, no voy a decir lujosa, pero sí muy agradable, muy bien acabada, y que tenía tracción total y unas cualidades, unas habilidades en campo que eran realmente notorias. Os he dicho que había de todo. Ahora voy a hablar de un coche que la prueba se titulaba deportivo o burgués. Y es que en esta época estaban muy de moda las llamadas berlinas deportivas, que ahora no se llevan. Que era un coche que te podías ir de viaje el fin de semana con tu familia, cómodamente, con espacio, que podías ir a trabajar cada día, pero que si un día querías, a lo mejor incluso rodar en circuito, pero por lo menos irte a una carretera de curvas y tener un coche que se sujetara, que frenase bien y que corriera un mínimo, pues te cumplía. Estamos hablando de un coche que cumplía todas esas condiciones. El Opel Omega 3000 24 válvulas, que tenía un motor, por supuesto, de 3 litros, con 204 caballos muy elásticos, sobre todo para tratarse de un motor multiválvula, y que apenas pesaba 1.500 kilos. Bueno, un coche que a mí me encantó. La prueba, como os he dicho, no sé si lo he dicho, se titulaba deportivo o burgués y se decía que el coche cumplía muy bien en todos los apartados. El interior estaba muy, muy bien rematado. El coche era bonito, corría. Bueno, era la época, ya hice un vídeo que titulé Cuando los Opel eran verdaderos Opel. Este coche para mí es un verdadero Opel con lo mejor de la marca. Bueno, y vamos a cerrar con deporte. Y vamos a cerrar con nada menos que Carlos Sainz, el mejor piloto de rallies que hemos tenido en España. El mejor. Bueno, al menos por palmarés. Habrá quien discuta, no, pero tal piloto era muy bueno. Ya, bueno, pero campeones del mundo, pilotos de rallies, campeones del mundo en España solo hay uno, que es Carlos Sainz en Amor. Participó en el último rally de la temporada, el Rally del Rack. Ya sabéis que el Rally del Rack, como los rallies nórdicos, es un rally muy particular porque no se puede entrenar, son tramos secretos, ahí suelen dominar los pilotos ingleses que tienen más experiencia, pero como él decía, en los bosques de Robin Hood, Sainz fue el Robin Hood porque de 55 tramos que componía el rally, casi la mitad fue delante, hasta que una avería absolutamente banal hizo que perdiera la tracción delantera y tuviera que acabar lento y prácticamente retirarse. Pero bueno, hay una cosa que él decía con toda razón. Estoy viendo una foto, que jovencito está, claro. Es que hace mucho de esto. Decía una cosa muy interesante. La demostración ha quedado hecha. Que se preparen el año que viene, porque si somos competitivos aquí, si somos competitivos en el Rally del Rack, que como he dicho tiene tantas peculiaridades, si somos competitivos en los rallies nórdicos, donde también había hecho una demostración, por supuesto, ya eran competitivos en los rallies de asfalto y en los rallies del sur, vamos a ser competitivos para pelear por el campeonato. Premonitorio. Por supuesto que pelearon por el campeonato, pelearon y ganaron. Hoy no acabamos con deporte porque voy a hacer una cosa que no suelo hacer, pero es que he visto la siguiente revista cuando ya había seleccionado todos los temas y he dicho esto lo tengo que contar. Porque os voy a dar una guinda, como decía, de lo que vamos a hablar la próxima semana. Un coche que para mí era una especie de unicornio. Un coche que todo el mundo decía que existía, pero nadie lo había visto. Bueno, se hicieron algún prototipos. ¿De qué coche hablo? Ya hemos hablado de la marca, Porsche. Porsche, como os he dicho, tenía un problema, que se llamaba 911. Es que solo le funcionaba el 911. Trataron de sacar el 928, el 924, luego el 944. Bueno, más o menos le funcionó, pero el coche que seguía funcionando era el 911. Querían llegar a otro tipo de público, personas que le gustaría tener un Porsche, pero no un coupé. Quieren un coche cómodo, amplio. Vamos,
El unicornio era el Porsche de 4 puertas. Tiene mucha gracia porque yo de este coche, al poco de llegar a la empresa de motor, me dieron unas notas en inglés y tuve que escribir 2 páginas de un espionaje haciendo auténtico periodismo ficción. Pero es que luego me tocó escribir de este coche más veces. También porque hubo un prototipo sobre el 911 de Porsche de 4 puertas con motor posterior. Alguna foto espía mostraba un coche que por la forma de la trasera invitaba a pensar que el motor era posterior. Lo que pasa es que también se decía que el motor iba a ser el V8, que finalmente equipó el 928. Bueno, aquí ya se empezaba a acertar. El coche se podría decir que se parece vagamente a lo que hoy día es un Panamera. Bueno, más que vagamente, porque el Porsche tampoco se complica mucho la vida. El frontal se la complica más en los SUV, pero tanto en la berlina como en los deportivos, el frontal es muy parecido. Tiene un frontal muy parecido. La parte trasera, aunque no lleva motor, pues se asimila a la fórmula de un 911. Eso sí, tiene más distancia entre ejes y 4 puertas. Es muy bajito. Como os digo, en este caso acertamos más, porque dijimos que este motor podía llevar varios motores, que no iba a llevar el Boxer refrigerado por aire todavía, sino que llevaría motores más modernos, seguramente lo he hecho, así ha sido, y que iba a llevar motor delantero, como así ha sido. Así que, como veis, al final estos espionajes, este periodismo ficción, pues en ocasiones acertábamos y acertábamos bastante. Bueno, el titular aparecía en portada. El Porsche más grande, 4 puertas, 4 plazas, 8 cilindros. Bueno, ese coche acabaría llegando, pero mucho más tarde. Hemos llegado al final de este podcast. Perdonadme que lo he hecho un poquito más cortito, pero porque mi garganta no da para mucho más. Espero que me disculpéis y os prometo compensaros en las semanas siguientes, porque he estado mirando las próximas revistas y os aseguro que hay muchas cosas que contar y muy interesantes. Muchas gracias por seguirme, por escucharme, por comentar. Aprendo mucho de los comentarios, los leo todos. Y bueno, ya sabéis cómo acabo siempre, que espero que me escuchéis de nuevo muy pronto en nuestro podcast de los lunes de Garaje Hermético. Nos vemos. Me ha salido un saludo diferente, pero da igual. Hasta pronto.